Colombia es para el cooperativismo un país que le ofrece excelentes garantías. Su ubicación geográfica, su sistema político democrático y el inquietante interés de líderes y dirigentes por la búsqueda de múltiples alternativas económicas en beneficio de miles de colombianos ha permitido que desde tiempos lejanos se desarrollen las cooperativas. Este esfuerzo histórico recopilado por el Departamento de Educación de Codema en el marco de sus 35 años pretende en síntesis conocer el cooperativismo colombiano. Aquí veremos cómo este sector ha estado influenciado por la acción del Estado, por la Iglesia Católica, los grupos políticos y los sindicatos. Conoceremos el mutualismo, a las entidades más destacadas del sector, el momento histórico de integración y, por último, el marco económico y social de finales de siglo en el que el cooperativismo tuvo su más honda crisis. Sean todos bienvenidos a esta historia del cooperativismo colombiano. Colombia es hoy por hoy uno de los países más atractivos de América del Sur. País esquinero bañado por los dos océanos más grandes del planeta. Sus valles, costas, bosques y altiplanos albergan una población de más de 40 millones de habitantes, producto de viejas mezclas ocurridas en la conquista y en la colonia. Su historia, tan violenta como pacífica, ha tenido momentos de gloria y momentos de dolor. A finales del siglo XIX, una guerra demencial ennegreció los cielos del país y a mediados del siglo XX, la irracionalidad política nos condujo a la más sangrienta confrontación. En los años 20 y de nuevo en los 60, el país hizo un esfuerzo por colocarse entre las naciones más desarrolladas de América Latina. Toda la década de los 70 fue del industrialismo y un crecimiento fervoroso del comercio, el sector financiero y la economía informal. Pese a ello, en los últimos 30 años, echó raíces el narcotráfico. Se fortalecieron dos grupos guerrilleros y el país adoptó el modelo neoliberal acompañado de una apertura unidireccional y de un empobrecimiento en sus campos y ciudades. Su estructura democrática se ha debilitado y la corrupción ha penetrado sus instituciones. Los defensores de los derechos humanos han denunciado innumerables abusos. En Colombia desaparecen, día tras día, personas a manos de grupos extremistas. Pero asimismo, hemos ganado en el arte y en la ciencia grandes escaños, y su sistema educativo, aunque con fallas, se mantiene. En medio de un proceso de paz con los grupos armados, se continúan los asesinatos. Pero aún así, a la sombra de la primera ceiba, se arma la rumba. El colombiano pasa con sorprendente facilidad de la risa al llanto y de la desesperación más pavorosa a la alegría más infantil. El siglo XX deja en manos del XXI numerosas tareas inconclusas. La paz, la convivencia civilizada, la protección del medio ambiente y la defensa real de los derechos humanos estarán sin lugar a dudas en la agenda de los próximos 50 años. Globalmente así es Colombia, y a pesar de tan diversas facetas, el país ha funcionado y funciona. Recordemos que desde sus más profundas raíces el hombre colombiano ha practicado siempre la cooperación y en la historia de su cultura las ha reeditado imprimiéndoles un sello particular. Constituyen ejemplos de cooperación las sociedades mutuarias que desde el siglo XIX
han demostrado su eficacia y oportunidad en nuestro país. En Colombia, a finales del siglo XIX y principios del XX, se vivía un ambiente renovador gracias a los cambios y transformaciones que se producían en Europa. Muchos pensadores utópicos con ideas socialistas moldearon las ideas mutualistas que más adelante veríamos convertidas en sindicatos y cooperativas. Lo que surgen son agrupaciones de artesanos, llamadas sociedades democráticas, que nacen con un criterio mutualista de cooperación. Esto es de ayudarse para comercializar sus productos, para defenderse en casos de salud, de muerte de un familiar, y tiene un contenido político en cuanto que buscan oponerse a que una apertura comercial de tipo librecambista los invada de producción inglesa que los pueda arrasar. El mutualismo tuvo fuerte arraigo en Colombia. Desde la creación de la primera Sociedad Democrática de Artesanos y Labradores, bajo la guía de don Lorenzo María Lleras, promediando el siglo XIX, hasta Corfuncop, ha existido esta forma de cooperativismo. Los artesanos convirtieron la sede de la Sociedad Democrática en un lugar de tertulia y debate. Eran liberales, enemigos de la esclavitud, abogaban por la separación entre la Iglesia y el Estado y estaban al tanto de las ideas socialistas que animaban a los revolucionarios franceses. Las sociedades de auxilio mutuo prosperaron en las ciudades y en los pueblos. Eran grupos de personas pobres o relativamente acomodadas que practicaban las virtudes humanitarias y ayudaban a todos aquellos azotados por las calamidades de la guerra. Siempre la muerte significó para las familias de los obreros o de los trabajadores una situación calamitosa que afectaba no solo al núcleo familiar, sino a los núcleos de amigos y a los núcleos de trabajo que buscaban responder de manera solidaria a estas eventualidades. Las ideas socialistas de María Cano e Ignacio Torres Giraldo son asimiladas fácilmente por estos artesanos. Por esta época se creó la primera Confederación Obrera Nacional, movimiento de corte socialista que dio origen a una de las primeras cajas de ahorro y tuvo arte y parte activa en la creación del primer Partido Socialista en 1919. Entrado el siglo XX, surge una organización dirigida por el clero y la naciente burguesía. Combinaba la educación religiosa con la capacitación para el empleo. De allí nace el Círculo de Obreros y la Caja de Ahorros del padre jesuita José María Campo Amor y los patronatos obreros de Medellín que desarrollaron diversas actividades sociales. Ante todo, desarrolló instituciones de tipo educativo, escuelas, de tipo formativo para obreros y obreras, talleres que les permitiera después ser mejor remunerados en las empresas en que trabajaban. Y al mismo tiempo dio origen a unas formas que ya existían en Europa y que él trató de imitar, unas formas de asociación que yo creo tienen alguna vinculación con el cooperativismo, que fueron las mutuales. Estas sociedades mutualistas acometen la tarea de construir vivienda a bajo costo. El barrio Villa Javier se inició gracias a los buenos oficios de estos religiosos y obreros. Aún hoy, la acción emprendida por este jesuita tiene gran extensión a través de la Fundación Social. Las décadas del 20 y el 30 son fundamentales para el desarrollo del país. El poeta Luis Vidales considera que el siglo XX colombiano se inicia en los años 20. En estos agitados años de cierto toque mundano y cierto goce hedonista, se perfeccionan los tranvías, se construyen los primeros edificios, prospera el comercio y además se refina la vida de las clases medias y altas. Sin embargo, el pueblo llano, compuesto de pequeños comerciantes y artesanos, sufre y pasa necesidades. Algunas investigaciones consideran que el surgimiento del cooperativismo en los años 20 se da como una respuesta a la terrible recesión económica y el gobierno de turno se considera entonces promotor de la economía solidaria. De 1900 a 1930, el país se vincula a la economía mundial a través de la exportación cafetera, lo que permitió el desarrollo de áreas dominantes como el Viejo Caldas. Rápidamente el país se modernizó, se industrializó aceleradamente y las gentes se concentraron en las grandes ciudades.
ese país urbano de alguna manera no coincidía con la mentalidad y con el estilo de pensamiento de los regímenes políticos que de alguna manera habían ayudado a crearlo, los regímenes conservadores de la República de 1880 a 1930, y que estimularon la producción cafetera y estimularon otras cosas, pero no pensaban, no tenían una imagen muy clara de lo que estaba pasando en la sociedad. Esto facilitó el gran triunfo de la organización liberal en los años 30 y 40. Los liberales se apoyaron en movimientos urbanos, en sindicatos estatales, a los que les atraía mucho un personaje como Gaitán, y de la mano del pueblo conquistaron el poder. Derrotada la larga hegemonía conservadora, Alfonso López Pumarejo se empeña en modernizar este país. Le da un impulso inusitado al sindicalismo y rebusca entre los editoriales de la prensa liberal las ideas claves para su mandato de clara proyección social. Introdujo cambios muy importantes en las tierras, en la Constitución Nacional, en el carácter de la sociedad y su función social, pero en el campo laboral instauró un reconocimiento a las libertades de los trabajadores. Y es a partir precisamente de los años 30 en que hay un inusitado crecimiento de las organizaciones que podemos llamar de economía solidaria o vinculadas con movimientos solidarios. Las cooperativas surgieron con un criterio de cooperativas de ahorro y crédito, más vinculadas a la ayuda de emergencia a sus asociados, sin una gran proyección, por ejemplo, cooperativas de producción o de bancas cooperativas todavía. Eran pequeñas y medianas organizaciones de obreros y empleados de carácter cerrado. Algunas evolucionaron lentamente y otras, infortunadamente, desaparecieron. Habían estado influenciadas por el pensamiento socialdemócrata de Rafael Uribe Uribe, por el sacerdote Juan Fernández, quien trajo a Colombia las ideas de Reifenstein, padre de la cooperación rural, y por el canónigo Adán Puerto, quien difundió las ideas solidarias en el departamento de Boyacá, aplicando los modelos creados por Charles Giré y las escuelas de Nimes en Europa. El mérito del señor canónigo Adán Puerto está en la lucha heroica que inició para convencer a los políticos, a los miembros de la Cámara y del Senado, que les parecía muy infantil la propuesta, totalmente desconocida entre nosotros, y por tanto no le ofrecían a él ningún apoyo. En 1931, Juan Manuel Agudelo hizo realidad el sueño del padre Puerto, al lograr que el Congreso de la República aprobara la primera legislación cooperativa por medio de la Ley 134, convirtiendo al Estado colombiano en el principal gestor de la economía solidaria. Aquí lo que se hizo fue formalizar jurídicamente la posibilidad de que existieran las cooperativas y existiera el mecanismo de control y vigilancia dependiente del Ministerio de Trabajo de ese entonces. Durante estos momentos de crisis económica y social, se crea mediante decreto 1339 de 1932 la Superintendencia Nacional de Sociedades Cooperativas. Funcionó como ente de control y regulación hasta cuando fue transformada en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOP, en 1981. Vemos aquí cómo el cooperativismo nace y se desarrolla al lado del movimiento obrero y sindical, tal y como lo demuestran experiencias ocurridas en el país hacia 1934. La primera gran cooperativa de los tiempos de la República Liberal, la Cooperativa Bananera del Magdalena, surge como una forma de responder a las necesidades de los nuevos propietarios de la tierra, antiguos trabajadores de la United Fruit Company. Esta compañía había diseñado estrategias de venta de la tierra y comercialización de productos, dejando a los propietarios desprotegidos y sin alternativas. La cooperativa se convirtió en apoyo a estos nuevos propietarios. En Antioquia nace la Cooperativa de Empleados del Departamento y la Cooperativa Ferroviaria, entidades que participaron activamente en el movimiento reivindicativo de los años 30. En Tunja, el sacerdote Jorge Monastoque, recogiendo las ideas del sacerdote jesuita Adán Puerto,
fundó la Unión Popular Cooperativa de Utrabo Limitada, hoy Caja Popular Cooperativa Cajacó. Sí, creada la organización que atendía la parte educativa y creada los sindicatos que resolvían precisamente el problema individualista para asociarlos, se necesitaba un capital de trabajo para poder sostener esas instituciones. Ese capital no lo prestaban los bancos, entonces había que conseguirlo pues con la unión de todos los asociados en una cooperativa. A partir de estas experiencias se fundan cooperativas de empleados en diferentes ciudades del país, todas ellas, o casi todas, por iniciativa de los sindicatos y el clero. El gobierno de la pausa del equívoco Eduardo Santos marca el punto de viraje en las concesiones sociales de la Revolución en Marcha. Un segundo periodo del viejo López es solo la sombra desvaída de su primer mandato. Aquí le mandan esta notificación. ¿Notificación? Los conservadores toman posiciones de combate y organizan sus escuadrones de matones a sueldo en los centros políticos más importantes del país. Comienza la cacería de liberales, sean turballistas o gaitanistas. Y con los liberales también caen líderes campesinos, obreros, estudiantes y cívicos. Unas veces nos llaman comunistas, otras socialistas y otras fascistas. Nosotros, en cambio, no podemos darles apelativo ninguno, pues sabemos que son apenas gentes de mala fe. Son momentos difíciles para los comunistas, los socialistas, los gaitanistas y los inconformes. El triunfo electoral de Mariano Ospina Pérez en 1946 arroja al país a un periodo convulsivo. Pesadilla de horror. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia de la República, produjo el estallido de la revuelta. Una violencia de corte muy partidista, muy motivada por el enfrentamiento liberal y conservador, pero de alguna manera alimentada también por conflictos sociales no resueltos en muchas partes del país. Los años 60 en Colombia han dejado huella imborrable en el transcurso de nuestra historia reciente. Con la suspensión temporal de las hostilidades entre liberales y conservadores, con la amnistía y la rehabilitación decretada por el general Rojas Pinilla, y sobre todo con el Frente Nacional, el país conquistó fugazmente la esperanza y se inició un periodo de confianza y progreso material, acompañado de una creciente migración del campo a las ciudades. El país rural se convierte en país urbano. Las ciudades con sus avisos de neón, minifaldas y jóvenes ávidos de vida y de paz, con la herencia de la reciente revolución cubana, de la música de Presley y los Beatles, las baladas y los sueños, crecen en un país con euforia de progreso. Fue un momento de explosión, de alguna manera, como resultado de lo que se venía preparando desde finales del siglo pasado. Creo que el mundo en los 60 pensó que realmente podía ser mejor. Es precisamente en esta década cuando se manifiesta un vigoroso crecimiento del cooperativismo colombiano. Y a lo largo del país nacen y proliferan cooperativas multiactivas, casi todas con secciones de ahorro y crédito surgidas de los gremios y de las empresas oficiales y privadas. La historia recuerda con satisfacción el nacimiento de la cooperativa del magisterio Codema, surgida gracias al esfuerzo y al empuje de varios maestros sindicalizados, quienes quisieron encontrar el camino para construir una sociedad mejor. Hoy en día, el modelo implementado por Codema es ejemplo para el cooperativismo nacional. Codema es una cooperativa de ahorro y crédito
y una cooperativa de gremio que afilia solamente a los educadores oficiales. Se caracteriza por su transparencia, que ha sido uno de los pilares para que la cooperativa se encuentre en el sitial tan importante en que en estos momentos está dentro del cooperativismo y dentro de la actividad solidaria en general del país, digámoslo. Por esta época vemos aparecer el primer proceso de integración del cooperativismo colombiano con el surgimiento de la Unión Cooperativa Nacional, UCONAL, en 1959. La orientación del cooperativismo que vino a Colombia vino de los Estados Unidos, particularmente de las cooperativas financieras americanas como la Cuna Mutual, que orientó su actividad hacia el cooperativismo financiero. Y luego en 1960 con la aparición de la Asociación de Cooperativas de Colombia, ASCOP. Aquí tuvieron espacio las cooperativas multiactivas, es decir, que teniendo ahorro y crédito tenían otras cosas como supermercados o colegios, etcétera. El Estado en ese momento quiso conocer los criterios de las organizaciones cooperativas existentes para que la norma legal pudiera satisfacer las aspiraciones del propio movimiento cooperativo. A partir de 1960, con el apoyo de estos organismos de integración, se reforma la ley cooperativa y se consolida la integración social y económica mediante la creación de Coop Desarrollo, organismo de grado superior que prestó servicios financieros a aquellos sectores que no eran atendidos por el sistema financiero tradicional. Se crea, con el auspicio del gobierno, Financia Coop, que recibe personería jurídica como institución auxiliar del cooperativismo, lo cual le permite canalizar el cupo de redescuento para el sector cooperativo establecido a través del Banco de la República. En 1970 se constituye Seguros La Equidad, en la que participa un buen número de cooperativas de base, cumpliendo la misión de asegurar los recursos de las cooperativas, ya que éstas gastaban demasiado en compañías de seguros privados. En San Gil, población cercana a Bucaramanga, nace por iniciativa de la Diócesis del Socorro y San Gil, la central cooperativa Coop Central, la cual reunió un gran número de entidades del sur de Santander alrededor de un proyecto que incluye el ahorro, el crédito, la producción y la comercialización de productos. Nosotros nos dimos cuenta que el sector que más explotaba o que nos estaba explotando en ese momento era exactamente el sector bancario, porque los campesinos, por ejemplo, donde yo comencé fue en el Socorro, a los campesinos venían a hacer un crédito a la caja agraria que quedaba frente a la casa rural. Entonces lo que hicimos fue organizar a los campesinos para que ellos trajeran sus propios ahorros y se autoprestaran, llamemos así, los ahorros que ellos iban acumulando. Cada una de estas entidades cumplió un fin específico. Instituciones educativas como el Centro de Altos Estudios Cooperativos, la Universidad Cooperativa de Manizales y el Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo, INDESCO, promovieron la filosofía y los principios. Las aseguradoras como Seguros La Equidad respaldaron los patrimonios de las cooperativas. Y organismos de segundo grado, como UCONAL, Coop Desarrollo, Financia Coop y Coop Central, enmarcados dentro de la estrategia estatal de la época, consolidaron la política financiera cooperativa y abrieron las oportunidades para crédito de bajo costo. Así como el sector financiero se consolidó y se unificó, dando origen a nuevas organizaciones cooperativas, en el sector agrícola ocurrió de igual manera. El periodo comprendido entre los años 60 y 80 integró al sector, destacando el fomento de las cooperativas agrarias impulsadas desde la Federación Nacional de Cafeteros y el INCORA. Dos hechos parecen caracterizar la situación del agro colombiano: la crisis productiva y la violencia que se expresa en los grupos extremistas. Esa situación de tensión y de violencia ha hecho que de alguna manera el sistema se endurezca más y hoy es casi más insoluble que antes. Y la única solución a la que desafortunadamente estamos llegando después de muchos años
es simplemente que el país está dejando de ser un país agrario, un país en el que la parte agraria no tiene mayor importancia. Hoy menos del 20% de la población vive en el campo, y la participación de la vida agraria en la economía nacional pues se vuelve cada vez más secundaria, y de alguna manera la agricultura está acabada y destruida. Para contrarrestar estos fenómenos, los distintos gobiernos han acudido a programas reformistas en los que se incluye la actividad cooperativa. Pero solo en 1961, con la expedición de la Ley 135, se consagra el fomento a las cooperativas agropecuarias como función del Estado y como instrumento de la reforma agraria. Actualmente existen cooperativas creadas por influencia de los programas de gobierno y las que han surgido por grupos espontáneos. Son entidades cuyos programas contemplan mecanismos alternativos para los retos de desarrollo en el campo. SECOARA es una central de cooperativas del sector agropecuario de segundo grado que afilia proyectos cooperativos de las regiones. Esto nació inicialmente como cooperativas de reforma agraria promovidas por el Estado a través del INCORA por allá en el año 1968. Pero a partir de los 90 se amplió a todo el sector agropecuario. Nosotros hacemos investigación de mercados, los apoyamos a ellos comprando el producto a veces o consiguiendo el mercado y transmitiéndoselos a ellos para que ellos hagan los negocios directamente. Uno de los ejemplos más relevantes lo constituyen las cooperativas de caficultores. Están conformadas por pequeños, medianos y grandes propietarios que se apoyan en ellas como medio para garantizar la comercialización y transformación de su producto a través de organizaciones como la Federación Nacional de Cafeteros y la Sociedad Exportadora de Café Expo Café. Asimismo, existen la Unión Nacional de Cooperativas Agrícolas y Pecuarias, UCOPAN, la Central de Cooperativas Agrarias de Occidente, CENCORA, la Cooperativa Unificada de Consumidores de Bogotá, UNICOB, y la Federación de Cooperativas de Caficultores de Antioquia, COFEDERANT. Sin embargo, la iniciativa la ha tenido siempre el modelo financiero. Aún hoy el pueblo identifica el cooperativismo con UCONAL, Coop Desarrollo, FinanciaCoop y Coop Central. Clara afirmación de lo olvidado que ha estado el sector agrícola en la historia del movimiento cooperativo de nuestro país. La década de los 70 ve nacer una gran alianza cooperativa sindical. En medio de una gran ebullición social, en el año de 1977 surge el Consejo Nacional Sindical. De manera simultánea se organiza el Consejo Nacional Cooperativo, un organismo en donde todo el movimiento se sintió reflejado. Gracias a la unidad de criterios, le permitió definir políticas y trazar estrategias frente al Estado y al desarrollo nacional. Para ese entonces, el Consejo Cooperativo toma una determinación crucial: crear la Confederación Cooperativa de Colombia en el primer semestre de 1979. Un poco más adelante, nacerá el Consejo Nacional de Cooperativas de Base, conocido como la CONIC, que desafortunadamente, como veremos, tuvo una corta historia. El cooperativismo se convirtió en una verdadera fuerza dentro de la economía nacional. Se creó el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOB, mediante la Ley 24 de 1981, cuyo objetivo fue el de garantizar al movimiento políticas bien definidas para la vigilancia, control y desarrollo del cooperativismo. Ese mismo año, dicha entidad, mediante Resolución 2458, reconoce la Confederación de Cooperativas de Colombia, antiguo Consejo Cooperativo Colombiano. Pero en el momento que se constituye la Confederación, resulta que se impone una cuota que fue creciendo tanto hasta que solamente la podían pagar 4 o 5 instituciones. Eso hizo que la mesa de la dirección de la Confederación se siente precisamente en las instituciones financieras. Entonces se enfocan su acción, como es lógico, es a defender su sector. Existió entonces un vacío en el cooperativismo de base colombiano. Muchas organizaciones no se vieron representadas por este organismo de grado superior. Esos hechos condujeron a que fuera surgiendo una inconformidad a nivel de las cooperativas de base. Y en el año 85 se inició un proceso de acercamiento con varias regiones con miras a discutir la problemática que estaba afectando a las cooperativas
en ese momento que no se sentían además representadas ni en los organismos de segundo grado que los integraban, ni en la Confederación. De ahí nace el Consejo Nacional de Integración de Cooperativas de Base, la CONIC, con representación de varios departamentos, que a través de un encuentro realizado en octubre de 1986 en el Club de Empleados Oficiales de Bogotá, logró estructurar una propuesta que originó la prestación de un nuevo modelo de desarrollo del cooperativismo colombiano en contra del modelo financierista. En ese encuentro nacional del 86 se aprobó el plan de acción que después de varios años tiene una vigencia bastante grande, como que allí se anunciaba el peligro que se evidenció a partir de la figura del socio usuario del tercero, que iba a poner en peligro lo que podríamos denominar el sistema financiero del cooperativismo que en los años 90 pues todos conocimos. Algunas de las propuestas que se señalaron y se aprobaron en el Encuentro Nacional de Cooperativas de Base fueron incluso tenidas en cuenta en la formulación de la Ley 79 de 1988. Se señalaba que era necesario entrar a desarrollar proyectos que tuvieran como fundamento un cooperativismo de producción industrial, agropecuario, de lograr generar lo que hoy se llaman alianzas estratégicas entre las cooperativas del campo, las cooperativas de la ciudad, que el cooperativismo necesitaba sintonizarse con la realidad que vivía. Podemos señalar que, en efecto, hubo una respuesta positiva, pero que por dificultades que se dieron al interior del Consejo Nacional de Integración Cooperativa, no fue posible que éste se convirtiera en organismo alterno a la entonces Confederación de Cooperativas de Colombia. Los años 80 fueron un periodo de florecimiento del cooperativismo financiero, en medio de una recurrente crisis del sistema financiero tradicional. Se crearon algunas nuevas instituciones y las cooperativas de segundo grado afianzaron sus criterios, encauzaron sus ideas, revisaron sus estados financieros y escribieron sus proyectos. De reunión en reunión, trazaron las estrategias para la prestación de servicios financieros complementarios. No obstante, el sistema financiero cooperativo empezó a mostrar síntomas de iliquidez que finalmente lo condujeron a la grave crisis del sector. La Ley 79 de 1988 permitió a las cooperativas desarrollar actividad financiera, no solo con asociados sino con terceros, y dispuso al DANCOP la vigilancia de las de primer grado y a la Superintendencia Bancaria el control de las de segundo grado e instituciones auxiliares. No hay una estructura desde el punto de vista de una asesoría técnica, de un control y vigilancia sobre estos organismos. Me refiero a aquellos que quedan bajo el control del DANCO. Y entonces viene el boom del cooperativismo financiero. Todo mundo quiere desarrollar esta actividad sin mayor control por parte de las instituciones del Estado. Se inició entonces un proceso de pugna entre los diferentes organismos financieros de segundo grado en procura de cruzar la meta a banco cooperativo. Varias propuestas nacieron, entre las que se destaca la de la Asociación de Cooperativas de Antioquia, ASACOB, quienes proponían el punto de vista de que el camino más claro para que el cooperativismo acceda definitivamente al mundo financiero es una fusión de Coop Desarrollo, Uconal y Financiacoop. Pero intrigas internas desembocan en que cada una realizara su propio proyecto. Yo viví todo ese proceso. Yo fui dirigente de Uconal, funcionario de Uconal, dirigente de Coop Desarrollo, funcionario de Coop Desarrollo. Y yo nunca fui amigo de que los tres se fusionaran, y lo confieso pues abiertamente. Yo siempre soñé, pero no era yo el dueño aquí de la cosa, de que se quedara alguien como central, y todavía sigo pensando que hubiera sido precioso que se quedara una central en este país. Hoy tenemos una que se llama Coop Central. Los otros tres nos convertimos a banco, unos con muchas ganas y otros por acoso legal. A comienzos de los años 90 surge el primer banco cooperativo en el país al formalizarse la conversión de la Unión Cooperativa Nacional Uconal en banco. Asimismo, el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo, Financiacoop, inicia su conversión a banco en 1991,
convirtiéndose en 1992 en el Banco Cooperativo de Colombia, Bancov. Por voluntad de sus instituciones afiliadas, Bancov y Uconal fueron organismos financieros cooperativos, siendo sus socios principalmente las cooperativas, fondos de empleados y en general las organizaciones de economía solidaria. Durante varios años desarrollaron una imagen corporativa exitosa y se consideraron como organismos esenciales en el desarrollo del cooperativismo colombiano, logrando altos resultados financieros, asesoría en la transferencia de tecnología y una multiplicidad de servicios que benefician de alguna manera a las cooperativas y a sus asociados. Coopdesarrollo se convirtió en establecimiento bancario en 1994, con el propósito de satisfacer las necesidades de los sectores marginados por el sistema financiero tradicional. Mira que los tres bancos eran diferentes. Todo el mundo cree que Bancop, Uconal y Coopdesarrollo tenían los mismos socios y tenían los mismos productos y accionaban lo mismo. No era cierto. Este banco era un banco más dedicado a la banca personal y al asociado persona natural que a la banca cooperativa. No quiero decir con esto que no le prestáramos a las cooperativas dinero, se lo prestábamos y se lo seguimos prestando. Pero nosotros nunca fuimos a presionar a las cooperativas por capitalizaciones, porque las capitalizaciones las conseguíamos de los asociados personas naturales. Y los fondos que le prestamos a las cooperativas los captábamos en feroz competencia con el sector financiero en nuestras oficinas. Bajo este contexto histórico, económico y social, las cooperativas de fin de siglo, compartiendo los valores de democracia, solidaridad y distribución equitativa, comienzan a abrirse paso tratando de mantener un papel protagónico. En Colombia hay muchísimos ejemplos de cooperativas extraordinarias que están cumpliendo la función de ayudar a mejorar las condiciones de vida de sus cooperados. Ellas son, pues, las llamadas a ocupar puestos de privilegio y prelación en este siglo. A finales de los 80 y a principios de los 90, el cooperativismo colombiano llegó a importantes niveles de desarrollo, catalogándose como uno de los más pujantes del continente. Organismos internacionales como la Organización de Cooperativas de América, OCA, la Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativo, ALECOB, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales, COLACOT, ejercían una importante labor de gestión e integración. Y la ya creada Confederación de Cooperativas de Colombia reunió a más de 200 entidades cooperativas de todos los sectores para presentar en marzo de 1993 el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico del Sector Cooperativo. Este esfuerzo mancomunado arrojó interesantes resultados. Se analizó la realidad nacional. Se sentaron las bases para la modernización del sector cooperativo y se intentó con acierto lograr que las cooperativas sean escuchadas en las instancias donde se toman las decisiones nacionales. En lo referente a la política financiera, el cooperativismo sugirió mayores controles en el desarrollo de esta actividad y una eficaz intervención del Estado en casos de crisis, debido a la ausencia de un fondo de garantías para las cooperativas. Desde más o menos 1994-1995, la Confederación de Cooperativas de Colombia estuvo impulsando la necesidad de que se separaran las funciones de vigilancia y de estímulo al cooperativismo, porque el papel que cumplía en ese momento DANCOP era altamente deficiente en lo que tenía que ver con el control. Había casi que un conflicto de intereses entre su labor de promoción y la labor de control. Eso lo pidieron las entidades cooperativas. Desafortunadamente tuvo que empezar la crisis y tuvo que desarrollarse para que se cayera en cuenta de la razonabilidad de estas peticiones. Sin embargo, en Colombia se vivía un fervor cooperativo.
Existía un cooperativismo de ahorro y crédito representado en cooperativas surgidas de empresas oficiales y privadas. Un cooperativismo multiactivo de producción y comercialización, de trabajo asociado, de vivienda, de educación, de transporte. Proyectos regionales como Don Matías y Entre Ríos en Antioquia y Coop Central en Santander habían consolidado en sus departamentos la idea del cooperativismo. Y Corfucop Los Olivos y Saludcop, cooperativas de servicio, atendían la extensa demanda en sectores desprotegidos a nivel nacional. Un movimiento que ha venido desarrollándose en forma constante y dinámica y que ha buscado fortalecer los lazos de unidad de un pueblo que, a pesar de sus conflictos, desea la paz y la solidaridad entre sus gentes. Pero en esta última década que agoniza, el cooperativismo trazó las coordenadas por donde habrá de navegar el próximo siglo. Sin embargo, en 1998 se presentó una crisis. 2 bancos cerraron abruptamente sus puertas y la onda destructora llegó a varias cooperativas de primer grado. El caos se generalizó y la confianza en el movimiento se debilitó. Pero ante todo, el sistema cooperativo es, entre otros sistemas y formas de concebir la vida, persistente y tenaz. Muchas cooperativas conservaron su solidez y sus programas sociales para el futuro están llenos de expectativas, donde priman los principios cooperativos enmarcados en los cambios y los retos que exige una sociedad más tolerante y liberal. Este es precisamente nuestro tema para un cuarto video.